Yo quería empezar por decir una verdad de perogrullo, una obviedad, una evidencia. Y es que en mayo de 2011, los ciudadanos de Getafe que votaron a UPyD es que no querían que siguiera gobernando el PSOE con Izquierda Unida, pero tampoco querían que el recambio fuera el Partido Popular. Querían que estuviera precisamente una opción nueva, que entrara un aire nuevo en el ayuntamiento, y ya supongo que eran conscientes de que no íbamos a tener mayoría absoluta, pero pese a ello pensaron que era más útil votar a UPyD, y esos 5.407 votos, lo que ha intentado UPyD y esta concejal que representa en el ayuntamiento a UPyD es que sean efectivamente útiles. Mi compañero José Luis Contreras hablaba de las etiquetas. Pues bien, para hacer una política útil al ciudadano, lo primero que se planteó UPyD aquí, como se plantea en todos los sitios, es quitarse etiquetas ideológicas y gobernar, no gobernar, hacer oposición en este caso, porque no gobernamos en ningún sitio, en beneficio del ciudadano. ¿Y qué ha significado eso concretamente en el Ayuntamiento de Getafe, donde existe, como en tantos ayuntamientos e instituciones, esa polarización total, izquierda-derecha, partidos PP frente a PSOE, Izquierda Unida? ¿Qué significa hacer una política útil? Pues significa hacer una política no sectaria, intentar que estos 4 años se note que está UPyD en el ayuntamiento y que está actuando a favor de los intereses de los ciudadanos. ¿Y se han conseguido cosas con esta actitud? Pues yo diría que sí. Nunca nos debemos dar por satisfechos y decir que hemos conseguido el máximo, porque siempre se puede trabajar mejor y estamos sujetos a la crítica para que nos digáis qué podemos hacer mejor. Pero se han conseguido cosas importantes. Yo voy a hacer una pequeña enumeración de ellas. Por ejemplo, se ha conseguido quitar una subvención millonaria a una sociedad anónima, a un equipo de fútbol, que había estado recibiendo del orden de los 20 y tantos millones en los años anteriores a 2011. Una verdadera barbaridad. Podéis estar seguros todos de que si hubiera seguido gobernando el PSOE con IU, esa subvención se hubiera mantenido. De que si el Partido Popular hubiera podido gobernar con mayoría absoluta, esa subvención se habría mantenido, porque además lo volvió a llevar al Pleno para que se le volviera a dar, en este caso, 1,5 millones, argumentando que no eran los 3.700 que les daba Pedro Castro, pero que había que darle algo al club de fútbol, pobrecillos. Entonces, UPyD puso como requisito para dar el visto bueno, como una de las condiciones para permitir la aprobación de los presupuestos 2012, que se quitara esa subvención y se redujera a 0 euros. Bien, no es la única cosa, pero sí muy significativa, de que aquí había entrado un aire nuevo en el ayuntamiento. Se redujeron también subvenciones muy importantes porque el anterior gobierno tenía una red clientelar muy tupida, muy espesa, que le estaba permitiendo gobernar durante 32 años. Y nosotros consideramos que hay que dar subvenciones, y hay algunas que son necesarias. Las de emergencia social, por ejemplo, nunca las vamos a cuestionar. Incluso habrá que incrementarlas. Pero sí que se estaban dando subvenciones clientelares muy cuantiosas. También se tocó ese asunto a requerimiento de UPyD. También se redujo el gasto en publicidad y protocolo. También los cargos de confianza se redujeron en un primer momento, y en este último presupuesto una de las condiciones que pusimos para permitir la aprobación es que se redujeran aún más. Se han quedado en 21. Recordemos que el anterior gobierno tenía 52. Se ha reducido un 10% el sueldo de los concejales de la oposición, porque también fue otra de las enmiendas que presentó UPyD a los presupuestos. Se ha reducido la asignación a los grupos municipales. Y una cosa importante ya, no en asuntos solamente de regeneración democrática, sino de cara al día a día de los vecinos, este gobierno del PP tiene una inclinación muy fuerte
a priorizar esos que llama edificios emblemáticos, a centrarse mucho en el centro de la ciudad. UPyD ha conseguido que se hagan obras en los barrios beneficiosas para los vecinos, que el Partido Popular tiene una tendencia muy peligrosa a olvidarlas. Por ejemplo, por hablar de este barrio, la Glorieta de las Tres Carabelas, que ahora mismo se está haciendo, que era una reivindicación antigua, es precisamente porque UPyD ha hecho hincapié en que se haga. Las zonas deportivas de uso libre que hemos llevado al Pleno y se están haciendo con presupuestos muy bajitos, pero que son cosas que benefician a los vecinos. La presión que hemos hecho para que la Avenida de la Libertad comience, tanto aquí como en la Comunidad Autónoma de Madrid. En fin, hemos hecho cosas que creo que dan un valor a nuestro voto, aunque actualmente sea uno, dan un valor de utilidad en beneficio de los ciudadanos, sin etiquetas, por supuesto. Ahora bien, me podéis decir, ¿qué panorama más idílico estás pintando? ¿Esto es una Arcadia feliz? Pues no. Evidentemente, aquí está gobernando el PP y está gobernando con su estilo, que se parece en los asuntos cruciales como dos gotas de agua al PSOE Izquierda Unida. ¿A qué me refiero? Pues a varias cuestiones que tienen un denominador común que se llama nepotismo o enchufismo, amiguismo, como queráis llamarlo. Ahí es donde hemos pinchado en hueso también con el PP. Posiblemente se ha recatado un poco por la presión que tiene, porque ya en los presupuestos de 2013 se tuvieron que prorrogar los de 2012 porque no hubo manera de que aceptaran nuestras enmiendas y tiene miedo de que eso se siguiera así y siguiera con presupuestos prorrogados hasta el final del mandato. Entonces puede haberse cortado un poquito, pero no. Es decir, el PP ha seguido utilizando el enchufismo para cuestiones clave. Pero en esto coincide con el PSOE Izquierda Unida. Por ejemplo, cuando hemos llevado al Pleno una proposición para que los puestos de habilitados nacionales, es decir, los altos cargos, digamos, del ayuntamiento, para que me entendáis todos, pues ha habido partidos que tampoco han estado de acuerdo y no están gobernando. Lo que quiero decir es que en algunas cuestiones UPyD no es que haya sido parte de la oposición, es que ha sido la única oposición. Las empresas públicas es otro de esos asuntos espinosos. El Partido Popular contrajo con UPyD un compromiso para aprobar el presupuesto de 2014. Dimos una abstención, pero esa abstención, si hubiera sido en contra, no hubieran salido adelante. Y además de cuestiones numéricas como la eliminación de cargos de confianza, las reducciones de sueldo, también iban otras cuestiones que no eran numéricas, como ir reduciendo el sector empresarial. Porque aquí tenemos, por ejemplo, una empresa totalmente superflua para la dinamización industrial y el Partido Popular se había comprometido a hacer una integración o fusión para eliminarla. Pues bien, ya no la va a eliminar. Ya tengo la certeza, con la proposición que se llevó al último pleno para que se hiciera el estudio que la ley marca de las empresas públicas, demostraron claramente que no tienen ninguna intención de hacer ninguna revisión del sector público empresarial. Y me refiero concretamente a esta, porque luego está la empresa de limpieza, que es una competencia absolutamente propia de un municipio y que a nadie en su sano juicio se le ocurre decir que hay que eliminarla, porque su destino sería la privatización, cosa que no queremos. Hablo de la empresa GISA concretamente. Después del Pleno he despejado la duda y ya me han dejado claro que en periodo preelectoral no tienen ni la más remota intención de hacer ningún cambio. Ellos entienden que cualquier revulsivo puede suponer restarles votos. Yo pienso que un político con ambiciones lo que tiene que hacer es gobernar por el bien común. Pero incluso si le montan cualquier tipo de acción el PSOE Izquierda Unida, que son extremadamente amantes de las empresas públicas, las crearon ellos, colocaron allí a todos sus familiares, amigos, afiliados y tal. No quieren que se quiten las empresas, ni una sola empresa, ni siquiera esta superflua, ¿no? Entonces, sí, efectivamente le iban a montar cualquier tipo de acción molesta para un político, pero los ciudadanos, en cambio, iban a estar muy contentos de que en Getafe hubiese desaparecido un gasto superfluo, porque desaparecería una gerencia, un alquiler y se integraría en el organismo autónomo. En cambio, lo que hace de cara a la galería para las elecciones es un electoralista del electoralismo más burdo, un cheque bebé, con el que piensa que va a arrastrar no sé qué votos. Es decir, no tiene ambición de llevar al ayuntamiento
a una situación de eficacia en absoluto, y sigue colocando gente del partido, hasta el extremo de que ha traído a un concejal de Alcorcón a esa empresa pública precisamente que había negociado con UPyD en los presupuestos, que debería ir eliminándose, para lo cual lo primero era no aumentar plantilla. Pues bien, en este año ha seguido aumentando la plantilla, se ha gastado indemnizaciones caras en quitar a los del PSOE que le estorbaban, a los más díscolos, y va a seguir con ella. Por lo tanto, sí, no hay una situación idílica ni muchísimo menos. Y somos en esos aspectos clave la oposición, la verdadera oposición, porque si gobernara el PSOE Izquierda Unida, estas cuestiones no solo no se tocarían, sino que estarían exactamente igual. En el último pleno, cuando lo de las empresas públicas salió por última vez al mismo, me decía un concejal de Izquierda Unida, el que hizo la intervención, que no se acababa de aclarar con la ideología que tenía UPyD. Una vez más, la ideología. Bueno, pues yo pienso que para ellos la ideología es el velo que les impide ver la realidad. Por un lado, es un autoengaño que se hacen, porque cuando están usando la etiqueta ideológica y te están diciendo y se están diciendo a sí mismos que están gobernando en beneficio de los trabajadores o del empleo o de la libertad, según los casos, realmente están gobernando para sí mismos. Porque si Izquierda Unida, si el PSOE, si el Partido Popular quieren mantener chiringuitos superfluos o siguen enchufando gente, no están trabajando para los trabajadores ni para favorecer el empleo, salvo el de sus familiares y amigos y allegados, sino que están trabajando para ellos mismos. Y se ponen la etiqueta ideológica pues para conformarse también un poco a ellos mismos, para no verse la cara ante el espejo de que no están gobernando para los ciudadanos. Y UPyD lo que queremos es precisamente, cuando lleguemos al gobierno, gobernar para los ciudadanos. Y desde la oposición, hacer oposición en beneficio de los ciudadanos. Y eso significa que a veces hay que llegar a acuerdos, cuando es posible llegar a acuerdos, sobre la base de programa siempre. Y cuando no se puede llegar a acuerdos, porque gratis no se da el voto en UPyD, pues no se llega. Con la fuerza que esperamos contar próximamente, esperamos que esta política de racionalización de la administración, de los ayuntamientos, de evitar el enchufismo, de evitar todo tipo de corruptelas en la contratación, que es otra cuestión de la que no he hablado, pero que no tengo tiempo, pero que también habría mucho que decir. Esperamos que cuando tengamos más fuerza podamos ya de una vez llevar a cabo esa política, que no es ni la del PSOE Izquierda Unida ni es la del PP, sino es la política de la regeneración, la política de UPyD.